Mi madre me desheredó porque su nuevo esposo la manipuló, pero cuando él la dejó sin nada, intentó volver a mi vida pero ya no estaba dispuesta a perdonarla. Desde el principio, mi vida estuvo marcada por una sensación de constante lucha, un esfuerzo interminable por encontrar mi lugar en el mundo mientras mi madre y yo intentábamos salir adelante con lo poco que teníamos. No recuerdo un solo momento de mi infancia en el que mi madre no estuviera trabajando, esforzándose por pagar las cuentas, asegurándose de que yo tuviera comida en la mesa y, sobre todo, protegiéndome de la cruel realidad de nuestra situación. Crecí con la idea de que ella y yo éramos un equipo indestructible, una unidad formada por dos almas que solo se tenían la una a la otra. La imagen de mi madre era la de una mujer fuerte, alguien que jamás permitiría que el mundo la quebrara, y yo, con la inocencia de una niña que aún creía en el amor incondicional, jamás dudé de su devoción por mí. Sin embargo, conforme fui creciendo, empecé a notar grietas en esa fortaleza que creía inquebrantable. Mi madre estaba cansada. No físicamente, o al menos, no solo físicamente, sino mental y emocionalmente. Se notaba en la forma en que suspiraba después de cada jornada laboral, en la manera en que sus ojos se perdían en la distancia cuando creía que yo no la veía. En la tristeza disfrazada de resignación que escondía detrás de cada sonrisa. Aún así, nunca dejó de asegurarse de que yo estuviera bien. Siempre me decía que el esfuerzo valía la pena, que cada sacrificio que hacía era por mí, porque yo merecía un futuro mejor del que ella había tenido. Yo le creía, y en mi ingenuidad, pensé que eso sería suficiente para que ella nunca buscara algo más, nunca sintiera que le faltaba algo en la vida. Pero entonces apareció Julián. Al principio, su presencia en nuestras vidas fue sutil, casi imperceptible. Un amigo de un amigo, alguien con quien mi madre coincidió en una reunión de trabajo, alguien que de alguna forma logró encontrar la manera de insertarse en nuestras vidas sin levantar sospechas. Era encantador, carismático y, lo más peligroso de todo, convincente. Su manera de hablar, de presentarse a sí mismo como el hombre ideal, hizo que mi madre, agotada por años de lucha y sacrificios, se permitiera por primera vez en mucho tiempo bajar la guardia. Y eso fue su perdición. Los primeros meses de su relación fueron lo que cualquier persona describiría como un cuento de hadas. Julián la hacía reír, la hacía sentir especial, le hacía promesas de un futuro mejor en el que ella no tendría que seguir matándose para sobrevivir. Yo, en cambio, lo observaba con recelo. Algo en él me inquietaba, aunque en ese momento no podía identificar exactamente qué era. Había algo en su forma de mirarme, en su forma de hablarme, que me hacía sentir que, aunque sonriera y dijera todas las palabras correctas, en el fondo no le importábamos ni mi madre ni yo. Conforme pasó el tiempo, mi intuición comenzó a confirmarse. Al principio fueron pequeños cambios, detalles sutiles que fácilmente podrían haber pasado desapercibidos. Mi madre empezó a cancelar nuestros planes habituales para salir con él, dejó de prestarme la misma atención de siempre, y lo más preocupante, empezó a hablar de él como si fuera la única persona en el mundo que realmente la entendía. Yo intenté razonar con ella en varias ocasiones, hacerle ver que estaba cambiando, que parecía estar perdiéndose en alguien que ni siquiera conocía del todo, pero cada vez que sacaba el tema, su reacción era cada vez más hostil. Recuerdo con dolor la primera vez que realmente sentí que la había perdido. Había llegado a casa después de la universidad y encontré a Julián sentado en la sala, con una copa de vino en la mano y una sonrisa que me heló la sangre. Mi madre, con una expresión de felicidad que yo ya no reconocía, me anunció que habían decidido mudarse juntos. Y no solo eso. Me dijo que era hora de que yo aprendiera a valerme por mí misma, que ya tenía edad suficiente para empezar mi propio camino, que Julián la había hecho entender que había estado cargando conmigo por demasiado tiempo. Fueron sus palabras exactas. Cargando contigo. Como si yo hubiera sido un peso que había estado arrastrando toda su vida y ahora, gracias a este hombre, finalmente se había dado cuenta de que podía soltarme. Me desheredó. Con una frialdad que jamás hubiera creído posible en la mujer que me dio la vida, me dijo que Julián era su futuro y que yo debía construir el mío sola. Todas nuestras posesiones, todo lo que habíamos construido juntas, pasaría a ser de ellos. Yo no tenía derecho a nada. Intenté razonar con ella, intenté hacerle recordar todo lo que habíamos pasado juntas, pero no importó. Mi madre, aquella mujer que solía decir que jamás me abandonaría, ya no existía.
En su lugar, había una extraña cegada por el amor y la manipulación de un hombre que solo tenía un objetivo, quedarse con todo lo que ella tenía. Esa noche, cuando salí de aquella casa que una vez llamé hogar, juré que no la perdonaría. Algún día, cuando la venda cayera de sus ojos y viera la verdad, cuando se diera cuenta del error que había cometido, cuando comprendiera que había entregado su vida y su fortuna a un hombre que solo la usaba, me buscaría. Pero yo, para ese entonces, ya no sería la misma persona que ella dejó atrás. Y si algún día su mundo se derrumbaba, ya no estaría ahí para sostenerla. Actualización 1. El tiempo es un juez implacable. Puede parecer que otorga treguas, que da espacio para respirar, que suaviza los bordes de la traición y el abandono. Pero en realidad, lo único que hace es madurar las consecuencias, permitir que cada error, cada decisión, se expanda hasta su desenlace inevitable. Y eso fue exactamente lo que sucedió con mi madre y Julián. Pasaron 5 años. 5 años desde aquella noche en la que crucé la puerta de la que alguna vez fue mi casa sin mirar atrás, con el eco de la indiferencia de mi madre resonando en mi cabeza. 5 años en los que no hubo llamadas, ni mensajes, ni siquiera un atisbo de arrepentimiento de su parte. Durante ese tiempo, reconstruí mi vida desde cero, con las mismas manos que ella decidió soltar. Conseguí un trabajo estable, alquilé un pequeño apartamento y poco a poco fui moldeando la independencia que ella había dicho que tanto necesitaba aprender. Pero lo que ella jamás entendió fue que yo no necesitaba aprender a ser fuerte, ya lo era. La única diferencia ahora era que esa fortaleza ya no era para sostenerla a ella. Durante esos 5 años, evité cualquier contacto con mi madre. No quería saber de ella, no tenía interés en escuchar si le iba bien o mal. Si estaba viviendo su fantasía de amor junto a Julián, si sus noches eran de lujos y cenas en restaurantes caros, si su vida era la utopía que creyó cuando me echó a un lado, no me importaba. O al menos, eso me repetía a mí misma. La realidad era que, a pesar de mi aparente indiferencia, había una parte de mí que seguía esperando el golpe, el colapso inevitable. Sabía que llegaría. Porque los hombres como Julián siempre revelan su verdadero rostro tarde o temprano. Y así fue. La primera señal de que el castillo de naipes comenzaba a desmoronarse llegó de la forma más inesperada. Un antiguo amigo de la familia, alguien que todavía mantenía ciertos lazos con mi madre, me buscó. No fue para intentar una reconciliación, ni para convencerme de que le diera una oportunidad. No. Fue porque había visto algo que lo preocupaba lo suficiente como para advertirme. Me contó que las cosas con Julián no iban tan bien como parecían. Mi madre, aquella mujer que durante años había trabajado sin descanso para construir una vida estable, de repente había empezado a vender algunas de sus posesiones más valiosas. Primero fueron cosas pequeñas, joyas, relojes, algunos muebles. Luego vinieron los terrenos, la casa de la playa, los vehículos. Todo se estaba yendo, y a una velocidad alarmante. Lo entendí al instante. Julián estaba drenando sus recursos. Pero eso no fue lo que realmente encendió en mí la chispa de la venganza. No fue el hecho de que mi madre estuviera perdiendo lo que alguna vez fue su seguridad. Fue el hecho de que ella, tan altiva, tan convencida de que había tomado la mejor decisión al elegirme a él sobre mí, ahora se encontraba atrapada exactamente en la jaula que ella misma había construido. Y lo mejor de todo era que yo no iba a hacer absolutamente nada para detenerlo. A medida que la información seguía llegando, supe que Julián había hecho exactamente lo que siempre supe que haría. Había conseguido acceso total a las cuentas de mi madre, la había convencido de firmar poderes legales, de poner propiedades a su nombre. ¿Cómo lo había logrado? La respuesta era simple, con la misma manipulación que utilizó para alejarme de ella. Pero esta vez, en lugar de llenarle la cabeza con ideas sobre independencia y sacrificio, la envolvió en una red de mentiras sobre inversiones, sobre futuros negocios, sobre un porvenir brillante que solo podía lograrse si ella confiaba completamente en él. Y mi madre, con la ceguera de quien se aferra a una mentira para no enfrentarse a la verdad, lo hizo. Le entregó todo. Mi fuente me contó que la situación había comenzado a salirse de control. Julián ya no se molestaba en ocultar sus intenciones. Ahora salía constantemente, hacía gastos exorbitantes en su propio placer, se rodeaba de amigos y conocidos que solo estaban ahí por conveniencia.
Mientras tanto, mi madre empezaba a notar que su dinero ya no era suficiente, que las cuentas no cuadraban, que cada vez que intentaba tomar el control, Julián tenía una nueva excusa. Una nueva historia que la convencía de seguir esperando, de seguir confiando. Pero lo que realmente me dio la certeza de que la caída era inminente fue una frase que mi amigo me dijo antes de despedirse. Se nota en su rostro que ya no es la misma. Parece cansada, más vieja. Como si estuviera dándose cuenta de todo, pero sin poder hacer nada al respecto. Y en ese momento, sentí algo que no esperaba, placer. No era culpa. No era tristeza. No era nostalgia por la madre que una vez tuve. Era una satisfacción oscura, fría, la certeza de que el destino le estaba devolviendo cada una de sus decisiones. Pero aún no era suficiente. No aún. Porque si bien verla perderlo todo lentamente era gratificante, aún faltaba el momento más esperado. El momento en el que Julián terminara de exprimirla y la dejara con nada. Solo entonces, cuando el suelo bajo sus pies se desplomara por completo, cuando la realidad la golpeara con toda su crudeza, sería el momento de mi venganza definitiva. Y cuando eso ocurriera, yo estaría esperando. Actualización 2. Pasaron otros 2 años desde que recibí aquella primera advertencia, ese susurro lejano que me informó que el universo ya comenzaba a ajustar cuentas. Durante ese tiempo, jamás me acerqué a mi madre ni intenté confirmar por mis propios medios lo que me habían contado. No porque dudara de su veracidad, sino porque sabía que todo lo que estaba ocurriendo era apenas la antesala de un desastre mayor. Yo no quería interrumpir el proceso. Quería que cada segundo de angustia, cada mirada desconcertada que ella lanzara al vacío intentando comprender en qué momento se le había derrumbado la vida, fuera genuino. Quería que el dolor creciera sin interrupciones, como una ola que se eleva sin remedio antes de estrellarse con furia. Durante esos 2 años, mi vida tomó un rumbo distinto. Obtuve un ascenso importante en mi trabajo, me mudé a una zona mucho más acomodada de la ciudad y logré por fin cumplir ese objetivo silencioso que me había trazado desde la noche en que me desheredaron. Demostrarme que no necesitaba a nadie, mucho menos a ella. Aunque mi día a día transcurría sin sobresaltos, yo sabía que la otra historia, la que se desarrollaba en paralelo al margen de la mía, se dirigía a su clímax inevitable. Y entonces ocurrió. Una tarde cualquiera, mientras trabajaba desde casa, recibí un mensaje de voz en mi teléfono. No era un número registrado y, por un instante, estuve a punto de ignorarlo. Pero hubo algo en el prefijo, en esa familiaridad no buscada, que me hizo presionar el botón de reproducción. La voz al otro lado me golpeó con la fuerza de un recuerdo incómodo. Era ella. Mi madre. Su tono no era firme, no era dulce ni autoritario como solía ser. Era un murmullo frágil, entrecortado, como si cada palabra pesara una tonelada. Dijo que necesitaba hablar conmigo, que lo sentía, que todo había salido mal, que me rogaba, por favor, que la llamara. No dio detalles, pero no hacían falta. Supe en ese instante que Julián había terminado de ejecutar el plan que había diseñado desde el principio. La información comenzó a llegar como piezas de un rompecabezas cuya imagen ya conocía de antemano. Primero supe que la casa principal, aquella que por derecho también me pertenecía y que mi madre me negó, había sido vendida hacía meses. Luego, que las cuentas bancarias estaban vacías, que no había fondos ni siquiera para cubrir los servicios básicos. También supe, gracias a la misma amiga que años atrás me había advertido del comienzo del declive, que Julián había desaparecido. No huyó de la justicia ni se escondió por miedo. Simplemente se desvaneció con la precisión de quien había planeado su retirada desde el primer día. Julián no solo había vaciado sus cuentas y vendido sus propiedades. Había dejado deudas, documentos firmados por mi madre que la comprometían como garante en negocios fracasados. Préstamos con intereses imposibles de cubrir y una reputación destrozada ante quienes alguna vez confiaron en ella. Lo había hecho todo con una meticulosidad enfermiza, calculando cada paso para que cuando llegara el momento de marcharse, ella no solo estuviera sola, sino también completamente despojada de cualquier recurso para recuperarse. La misma mujer que un día me miró a los ojos para decirme que debía aprender a valerme por mí misma, que decidió entregarle todo lo que tenía a un hombre que apenas conocía, ahora vivía en condiciones deplorables.
Me enteré de que se había visto obligada a mudarse a un pequeño cuarto alquilado en las afueras de la ciudad, sin muebles propios, sin ahorros, dependiendo de la caridad de conocidos que aún no le habían cerrado la puerta. Pero lo que más me impactó fue saber que incluso aquellos favores se habían agotado. Ella, que solía caminar con la cabeza en alto, con el orgullo inflado por haber tomado decisiones firmes, ahora vivía con la vergüenza de tener que mendigar ayuda. Y como era predecible, recurrió a mí. Esa llamada fue solo la primera. Le siguieron mensajes, correos, incluso una carta escrita a mano que me dejó un sabor amargo en la boca. Me hablaba como si el tiempo no hubiera pasado, como si no hubiera ocurrido nada entre nosotras, como si aún quedara un resquicio de aquella relación que ella misma destrozó. Me pedía perdón. Me decía que había cometido un error, que nunca debió escuchar a Julián, que se había dejado cegar por el amor, por la necesidad de sentirse acompañada, por el miedo de envejecer sola. Decía que me extrañaba, que necesitaba una segunda oportunidad, que no tenía a nadie más. Y yo leí todo eso con una calma helada, con una frialdad que me sorprendió incluso a mí. No sentí lástima. No sentí ternura. Lo único que sentí fue una satisfacción tan profunda, tan enraizada, que casi me pareció peligrosa. Porque en ese instante entendí que estaba donde siempre supe que estaría, arriba, mirando hacia abajo, mientras ella caía. No le respondí. No en ese momento. No en ese tono. Decidí que si iba a atenderla, lo haría bajo mis propias condiciones. Ya no como su hija, ya no como la joven vulnerable que un día se sintió traicionada y sola, sino como la mujer que supo esperar, que supo resistir. Y que ahora tenía el poder absoluto de decidir si ofrecer la mano o simplemente observar cómo la otra persona se ahogaba. Y en ese dilema, debo confesarlo, no hubo dudas. Yo no estaba allí para salvarla. Estaba allí para verla hundirse. Actualización 3. Durante semanas enteras, me limité a observar desde la distancia. Recibía informes intermitentes de la situación de mi madre, casi todos provenientes de la misma amiga que, en el pasado, había tenido la gentileza de advertirme cuando todo comenzó a deteriorarse. Ella, movida aún por una lealtad que nunca comprendí del todo, seguía visitando a mi madre de vez en cuando, llevándole víveres o escuchando sus lamentaciones silenciosas. Me escribía con una mezcla de tristeza e impotencia, contándome que la mujer que una vez conocí se había reducido a una sombra débil, ojerosa. Con la ropa deslucida y los ojos fijos en el suelo como si buscara en las baldosas la dignidad que perdió al entregarlo todo por amor. Yo leía cada uno de esos mensajes con atención, analizando las palabras como si fueran piezas de un expediente clínico. Quería conocer cada detalle de su declive. Necesitaba tener en mi mente una imagen clara de su miseria. Porque no se trataba simplemente de castigarla, se trataba de que ella entendiera exactamente por qué estaba sola, por qué nadie acudía a sus llamados. Por qué ahora dependía de la caridad de extraños para no morirse de hambre. El castigo no era la pobreza. Era el abandono. Y no el abandono casual, no uno provocado por circunstancias externas. Era el mismo abandono consciente que ella me impuso a mí cuando me sacó de su vida para hacerle espacio a un hombre que solo vino a destruirla. Pasaron varios días antes de que finalmente me decidiera a responder. Para ese momento, había acumulado ya una serie de mensajes de su parte, cada uno más suplicante que el anterior. Algunos eran simplemente ruegos: hija, por favor, háblame, te necesito, no sé a quién más acudir. Otros intentaban apelar a lo que quedaba de nuestro vínculo materno: recuerda cuando solo éramos tú y yo, no puedes perdonarme por una sola vez, tú sabes que yo no era así antes. Pero lo que todos tenían en común era esa cadencia de desesperación, ese tono implícito que parecía gritar que ya no le quedaban más cartas por jugar. Fue entonces cuando, una noche, mientras me servía una copa de vino en mi apartamento impecablemente decorado, con la ciudad iluminada extendiéndose ante mí desde el balcón, decidí marcar su número. Lo hice con una serenidad escalofriante. Mi voz no tembló, mi pulso no se aceleró. Solo escuché el tono de llamada y luego, tras unos segundos de espera, su voz agrietada y llena de emoción: ¿hija? Mi respuesta fue pausada, controlada, carente de toda emoción. Le dije que sí, que había recibido todos sus mensajes, que estaba al tanto de su situación y que ya sabía que Julián la había dejado sin nada.
Ella, al escuchar que no colgaba de inmediato, comenzó a desbordarse en una cascada de palabras entrecortadas, como si temiera que perdiera la oportunidad. Me dijo que había cometido un error terrible, que había confiado en alguien que no merecía ni siquiera su saludo, que nunca debió dejarme de lado. Me confesó que había tardado años en reconocer su equivocación y que cada día desde que Julián se fue, se despertaba con un nudo en el pecho al pensar en todo lo que había perdido. En todo lo que yo significaba y que ahora ya no estaba. Pero yo no la interrumpí. La dejé hablar. Quería que se vaciara por completo, que se humillara sin saber que no encontraría redención al final. Cuando finalmente cayó, esperando, o mejor dicho, rogando, que yo dijera algo que pudiera aliviar su tormento, simplemente me tomé un sorbo de vino, cerré los ojos por un momento y luego, con la misma voz templada, le respondí. Le dije que me alegraba que por fin estuviera viendo con claridad, aunque lamentaba que le hubiese tomado tanto tiempo. Le recordé que cuando me desheredó, no lo hizo con tristeza ni con culpa, sino con una certeza cruel, diciéndome que debía arreglármela sola porque ella ya había dado demasiado por mí. Le dije que nunca le pedí más de lo que podía darme, pero que ella decidió cortarme de su vida sin pensarlo 2 veces. Le mencioné que cuando eligió entregarle todo a Julián, también eligió condenarme a mí a la indiferencia, al exilio emocional. Y entonces, tras un breve silencio, le dije exactamente lo que necesitaba escuchar. Le dije que no podía ayudarla. Que no quería ayudarla. Que había aprendido a vivir sin ella y que, ahora, ella debía aprender a hacer lo mismo. Y concluí con la misma frase que una vez usó contra mí, devolviéndosela como una daga cuidadosamente afilada. Le dije que ya tenía edad suficiente para arreglársela sola. No esperé su reacción. Corté la llamada con una precisión casi quirúrgica, sintiendo como la venganza, esa venganza que había germinado en mí como una semilla venenosa desde la noche en que me desheredó, finalmente florecía. No hubo gritos, no hubo insultos, no hubo lágrimas. Solo la certeza absoluta de que había dicho exactamente lo que debía decir, y que sus consecuencias serían tan devastadoras como necesarias. Esa noche dormí como no dormía desde hacía años. No porque estuviera feliz, no porque la venganza me diera una paz total, sino porque por fin, ella sabía lo que era ser desechada. Lo que era ser ignorada, olvidada, excluida por alguien que alguna vez lo dio todo por ti. Y lo mejor de todo es que sabía, en lo más profundo de su alma, que esa herida no iba a cerrarse. Porque el perdón, en esta historia, nunca fue una opción. Actualización 4. Transcurrieron varios meses desde aquella última llamada. El silencio que siguió no fue casual ni momentáneo, sino deliberado. Elegí con plena conciencia dejarla en esa quietud amarga, en esa incertidumbre en la que cada amanecer se convierte en un recordatorio de lo perdido y cada noche es apenas una antesala al insomnio. No volví a contestarle. No respondí sus nuevos mensajes, ignoré las llamadas que siguieron llegando durante semanas. Cada intento suyo por reconectar lo percibía no como un puente que intentaba construir con sinceridad, sino como un salvavidas arrojado en aguas que ya no me pertenecían. La indiferencia fue mi herramienta más eficaz. Y el tiempo, mi cómplice más leal. Para entonces, yo ya me había establecido por completo en una nueva zona de la ciudad. Compré una casa amplia, con ventanales que dejaban entrar la luz del amanecer y un jardín silencioso donde solía tomar café cada mañana. Lo hice no porque necesitara más espacio, sino porque sabía que ella seguía en la ciudad. Sabía que, en algún rincón, aún sobrevivía. Y en el fondo, deseaba que supiera que yo no solo me había levantado, sino que me había elevado por encima de lo que ella creyó que yo era capaz de ser sin ella. No se trataba de ostentar. Era un acto meticuloso, calculado, casi simbólico, estar cerca, brillar cerca, vivir bien cerca, mientras ella naufragaba a tan poca distancia de todo lo que alguna vez fue suyo. Los informes seguían llegándome. No porque yo los pidiera directamente, sino porque las noticias, cuando se relacionan con el sufrimiento de alguien que nos traicionó, tienen una forma extraña de encontrarnos. Me enteré de que mi madre había sido desalojada del pequeño cuarto donde se hospedaba, que ahora dormía en una habitación prestada por una prima lejana a la que apenas veía una vez al mes. Su ropa estaba deteriorada, su semblante era pálido, y la dignidad con la que solía caminar había sido sustituida por una postura encorvada,
como si la vida le pesara sobre los hombros. Y lo que más me impactó, lo que más me complació, fue saber que muchos de aquellos a quienes ella les dio la espalda cuando estaba con Julián, ahora simplemente se limitaban a observarla con lástima o con desprecio. Ninguno la rescataba. Ninguno le abría las puertas. Fue entonces cuando se dio el encuentro que nunca planeé, pero que el destino, con su ironía punzante, colocó frente a mí como si supiera que yo sabría aprovecharlo. Era una tarde nublada, y yo caminaba por una de las calles del centro, saliendo de una reunión de trabajo. Me detuve frente a una panadería para revisar mi teléfono cuando la vi. Venía caminando lentamente, con una bolsa de mercado en la mano, la ropa holgada y descolorida, el cabello atado sin cuidado. Tardé un par de segundos en reconocerla porque el tiempo la había transformado en otra mujer. Más que mayor, lucía derrotada. Más que empobrecida, parecía vacía. Y cuando alzó la mirada y nuestros ojos se cruzaron, supe que ella también me había reconocido al instante. Se detuvo. Se le escapó la bolsa de las manos. Su rostro, por un segundo, pareció iluminarse con una expresión que recordaba a la esperanza, esa que uno encuentra en quien cree haber encontrado a su Salvador. Dio un paso hacia mí, insegura, con la voz quebrada por la emoción mientras decía algo que ya no tenía ningún valor. Lo siento, me equivoqué. Yo la observé en silencio. No por vacilación ni por sorpresa, sino porque en ese instante, comprendí que la venganza ya no era un plan futuro ni una fantasía que alimentaba mi ira. La venganza era ese momento. Era su mirada. Era su voz rota. Era su cuerpo desgastado. Era ese paso incierto que daba hacia mí con la ilusión de que, después de todo lo que me había hecho, yo aún estuviera dispuesta a perdonarla. La miré de arriba a abajo. Dejé que mi mirada se detuviera en su ropa, en sus manos temblorosas, en las arrugas que ahora cruzaban su rostro como cicatrices de todo lo que había perdido. Me acerqué solo un poco, lo suficiente para que nuestras miradas quedaran al mismo nivel, y entonces, con un tono tan sereno que rozaba la crueldad, le dije que sí, que se había equivocado, pero que ya era tarde. Le recordé, con esa misma calma, que cuando ella me echó de su vida, lo hizo sin vacilaciones. Le dije que en su momento, yo también supliqué, que yo también tendí la mano, que yo también quise volver a sentir que tenía una madre, y que su respuesta fue cerrar la puerta y pasar la página como si yo no existiera. Y cuando intentó hablar de nuevo, cuando pareció querer acercarse aún más, quizás para tocarme, para pedirme que no la dejara así, di un paso atrás. Le dije que ahora entendía que hay errores que no se reparan, heridas que no sanan, y relaciones que, una vez rotas de esa manera, ya no se reconstruyen. Le dije que no la odiaba, pero que tampoco la necesitaba. Y luego, sin levantar la voz, sin alterarme, sin mirar atrás, me alejé. Mientras me marchaba, sentí su mirada clavada en mi espalda. No escuché si dijo algo más. No me interesaba. Lo que sí supe con total certeza es que ese instante viviría en su memoria como una condena perpetua. Porque en ese momento, ella comprendió algo devastador, que no solo lo había perdido todo materialmente, sino que también había perdido a la única persona que alguna vez estuvo verdaderamente de su lado. Y lo mejor de todo fue saber que esa pérdida, esa soledad implacable que la rodeaba, fue producto de sus propias decisiones. Yo no la había traicionado. Yo no la había abandonado. Ella misma se había apartado del único lugar donde alguna vez fue amada sin condiciones. Y ahora, por fin, estaba pagando el precio. Actualización final. El tiempo siguió su curso, como lo hace siempre, implacable y ajeno a los dramas personales que nos consumen. Pasaron 3 años desde aquella última vez que la vi en la calle, desde que nuestras miradas se cruzaron y yo sentencié su destino con mi indiferencia absoluta. 3 años en los que jamás volví a buscarla, en los que jamás sentí la más mínima necesidad de saber si había encontrado una forma de salir de la miseria o si seguía atrapada en el abismo que ella misma cavó. Porque para mí, en ese momento, mi madre murió. No físicamente, no de manera literal, pero sí en el único sentido que importaba. Dejé de pensar en ella como una persona con la que alguna vez tuve un lazo. Su existencia quedó relegada a un eco lejano, a un capítulo cerrado con la fuerza de una puerta que jamás se volvería a abrir. No había espacio para la culpa, no había lugar para el arrepentimiento. Lo que hice, lo hice con plena conciencia,
con la certeza de que la venganza más efectiva no siempre es la que se grita, sino la que se ejecuta con una precisión silenciosa, con la frialdad metódica de quien no deja cabos sueltos. Y sin embargo, la vida, como siempre, encuentra la forma de recordarnos que no se olvida de nosotros. Fue durante una reunión con unos colegas de trabajo, en un restaurante elegante en el que discutíamos nuevos proyectos y brindábamos por el éxito que habíamos cosechado en los últimos años, cuando escuché su nombre de nuevo. No porque alguien se lo mencionara directamente, sino porque un comentario casual, una conversación ajena en una mesa cercana, me hizo girar la cabeza con la certeza de que no era una coincidencia. Decían que había muerto. La noticia no fue un golpe ni una sacudida emocional. Fue un dato frío, un fragmento de información que procesé con la misma indiferencia con la que se digiere el pronóstico del clima. Supe entonces que había pasado sus últimos años en la misma precariedad en la que la dejé, que nunca logró recuperarse, que siguió deambulando entre favores temporales y una pobreza que nunca pudo revertir. No hubo un resurgimiento, no hubo una segunda oportunidad, no hubo un milagro que la salvara en el último momento. Simplemente, se desvaneció, como una hoja seca que el viento arrastra sin rumbo, sin nadie que intente detener su caída. No pregunté detalles. No me interesó saber si murió en una cama de hospital, en la soledad de algún refugio, o en la casa de algún pariente lejano que le tuvo lástima en sus últimos días. No importaba. Lo único relevante era la certeza de que se fue de este mundo sin haber sido perdonada, sin haber tenido la oportunidad de enmendar lo que hizo, sin haber conseguido la redención que buscó en su momento. Y eso, por cruel que pueda sonar, fue exactamente lo que ella merecía. Algunas personas creen que la venganza es un acto impulsivo, un estallido de furia que se ejecuta en un momento de ira descontrolada. Pero yo aprendí que la venganza real, la que deja cicatrices imborrables, es la que se cultiva con paciencia, la que se ejecuta en silencio, la que permite que el tiempo haga su trabajo hasta que la otra persona se encuentre exactamente donde debe estar, en el fondo, sola, sin salida, sin excusas, sin nadie. No fui a su funeral. No envié flores. No pregunté quién asistió ni quién la lloró. Porque yo no tenía nada que llorar. Después de aquella noche, después de escuchar la noticia y procesarla con la frialdad de quien ya había hecho las paces con su decisión, volví a casa y me serví una copa de vino. Me senté en el balcón de mi hogar, con la brisa nocturna acariciándome el rostro y la ciudad extendiéndose frente a mí, iluminada, vibrante, llena de vida. Era mi mundo ahora. Un mundo que construí con mis propias manos, sin su ayuda, sin su apoyo, sin su amor. Y mientras contemplaba todo lo que tenía, todo lo que ella creyó que no lograría cuando me desechó de su vida, me permití un último pensamiento antes de cerrar ese capítulo para siempre. La justicia no siempre llega en la forma en la que esperamos, pero siempre, siempre llega.